Quiero repetir lo que dije antes, es que un principio no es necesariamente algo que está escrito en la Biblia de una forma como tal, sino que son verdades que nosotros podemos descubrir de una forma u otra mientras vamos leyendo la Biblia, pero donde nosotros identificamos que son áreas que nos confrontan, ¿no? Por ejemplo, este tema del trabajo. Hay muchos otros también, y es bueno detenerse allí y tratar de encontrar con un poco de interés la forma de convertirlo en encontrar esta verdad y tratar de convertirla en un instrumento que nos ayude a pelear contra algún paradigma negativo que tengamos nosotros. De hecho, hay varios. Al seguir esta currícula, creo que uno puede aprender fácilmente cómo hacerlo. En esta currícula uno no encuentra mucho contenido, porque lo interesante de descubrir una verdad bíblica es justamente eso, es descubrirla. Muchas veces nosotros cometemos el error de juntar gente y directamente llenarles de ideas, cuando el propósito en sí, y se vuelve muy fructífero, es crear una experiencia donde se descubre una verdad, ¿no? Entonces, el punto está en que descubriendo una verdad, las personas pueden llegar a confrontarse a sí mismas, sobre todo si al descubrir una verdad también pueden identificar la mentira que han estado viviendo a lo largo del tiempo y cómo eso ha causado consecuencias. Siempre hay que tener en cuenta que las ideas tienen consecuencias, es decir, de cualquier manera que nosotros vemos que hemos estado viviendo una mentira, eso ha tenido que producir consecuencias, ¿no? Y al vivir una verdad, podemos también calcular fácilmente de qué manera esto va a beneficiar, va a producir vida. En el caso de trabajo parece una cosa bastante digamos, fácil de observar. Hay otros, también existen otros puntos, vamos a hablar de algunos de ellos, pero yo lo que me interesa mucho es que esta manera de educar a las personas es lo que nosotros podríamos pensar que es lo más cercano a un proceso de discipulado. Es decir, los cristianos con frecuencia solemos utilizar frases como discipulado y las confundimos con formas tradicionales de educación. Por ejemplo, decimos, va a haber un curso de discipulado en la iglesia, y cuando uno va es simplemente un estudio bíblico, donde uno memoriza versos o cosas por el estilo. Aquí hay una verdad, o sea, los versos bíblicos no transforman a las personas. Es decir, nos ayudan a recordar, a reflexionar, pero todavía hay pasos en el tema de las decisiones que los versos por sí mismos no nos ayudan. Si nosotros no tenemos una mejor manera de manejar una verdad, las verdades pueden quedarse solamente como teorías. En cambio, mi recomendación es utilizar materiales de este tipo, donde uno descubre verdades, para que se pueda crear un proceso donde el producto final es producir una cultura, ¿no? Producir culturas es muy importante, porque las culturas están conformadas por valores, acciones, tradiciones que reflejan una manera de pensar, ¿no? Por ejemplo, no lo sé, por ejemplo, bueno, voy a dar más ejemplos de acuerdo a los principios que vaya mencionando, no quiero confundirme en esto, pero crear una cultura, por ejemplo, en la casa es bueno, porque a veces creando algunas cosas que son una cultura en la casa, automáticamente vamos educando a nuestros propios niños. Es decir, la cultura tiene el poder de crear paradigmas en las personas que son muy jóvenes, sobre todo en los niños en particular. Si tenemos cierto tipo de disciplinas o cierto tipo de cosas que podemos hacer, aunque sean distintas a la gente de la sociedad, los niños que nazcan en nuestras casas las van a practicar con mucha más facilidad que lo que nos costó a nosotros implementarla. Para un adulto,
Cambiar de cosmovisión, por ejemplo, como en el caso del trabajo, puede representar un nivel de dificultad, porque uno tiene que deshacer toda una vida de experiencias y empezar a adquirir una nueva. Pero para un niño, si uno puede crear una cultura, un niño ya automáticamente nace con una cosmovisión que, si está basada en una verdad, le va a guiar hacia una vida de plenitud y de prosperidad mucho más fácilmente. Y uno ya no tiene que reeducarlo. Y de hecho ese es un mandato bíblico, es decir, Dios mismo, el Señor mismo le indica a los judíos que todo lo que Él les enseña, los padres de familia deben enseñarlos en la casa. Y deben ser cuidadosos para que en la casa el niño en todo tiempo, ya sea levantándose de la cama o sentándose en la mesa o acompañando a los papás a hacer algo, deban ser capaces de discernir estas verdades, ¿no? Entonces las culturas son bien importantes y es algo en lo que los cristianos tenemos que especializarnos de manera tal que estas culturas reflejen nuestras verdades. Las culturas no son fáciles de hacer. La verdad es que toma trabajo, toma tiempo. Incluso puede significar un impacto en nuestra economía, ¿no? La gente con frecuencia no toma en cuenta esto, ¿no? Yo recuerdo un breve tiempo que viví aquí en Estados Unidos con mi esposa. Una cosa que nos maravilló mucho fue ver el homeschooling. El homeschooling es una tradición americana fundamentalmente, ¿no? Entonces con mi esposa hablamos bastante y dijimos, queremos hacer eso. Y nos sumergimos en ese mundo, fuimos a visitar ferias de homeschooling y vimos a varios vecinos que practicaban el homeschooling y bueno, lo interesante es que fuimos a Bolivia y allá pues bueno, estuvimos primero en Guatemala y gracias a Dios en Guatemala había un colegio que implementaba el homeschooling en español, así que adquirimos el programa y lo utilizamos mientras estábamos en Guatemala y nos fuimos también a Bolivia con el programa de homeschooling. Y la verdad es que puede ser una idea muy bonita y tradicional en ciertas familias, pero no es nada fácil de desarrollarlo en casa. Requiere un gran compromiso. Toda forma de desarrollo de cultura requiere eso, un gran compromiso. Porque lo que uno quiere al final es que estas cosas que culturalmente uno va adoptando se vuelvan en la vida misma de una persona. El hecho es que cuando llegamos a Bolivia, estuvimos desarrollando este programa de homeschooling con mis hijos y habían otros amigos que se empezaron a interesar. Y decían, me gustaría que me ayudes con esto del homeschooling, me parece muy bonito porque a mi hijo le va mal en el colegio y quiero ayudarlo y etcétera. Ok, les ayudábamos, incluso se tomaban el trabajo de inscribir a sus hijos hasta, bueno, escribiendo cartas hasta Guatemala y les enviaban los materiales, pero no pasaba mucho tiempo y todos fracasaban. Y fracasaban terriblemente porque, ¿qué es lo que pasa? Adoptar una nueva cultura requiere que modifiques completamente tu concepto del tiempo y de tu forma de administrar el tiempo. Requiere que tú inviertas dinero de otra manera que tal vez consideras que es un desperdicio porque de otra manera no lo harías. Requiere mucho compromiso en muchas áreas que originalmente no pensabas que te iba a demandar, pero al final de cuentas era un tremendo trabajo. Y lo que yo recuerdo es que todas las personas, y fueron numerosas, todas las personas que nos pidieron consejo y decidieron adoptar el sistema de homeschooling, todos fracasaron. Y a mí me llamaba la atención y decía, qué sorprendente, es decir, allá no parece tan difícil. La gente está muy bien predispuesta. Y sí, es cierto que les cuesta mucho trabajo, pero no conozco a alguien que haya fallado. Pero aquí nadie lo logra. Entonces, adoptar una cultura no es nada fácil, pero si lo hacemos, los efectos positivos de esto van a ser
a largo plazo, ¿no? Tal vez a nuestros hijos no les cueste mucho comprometerse a educar a sus hijos en casa, por ejemplo. Bueno, en esta currícula de principios, existen otros principios que voy a mencionar y que, como vuelvo a decir, son puntos muy interesantes que suelen confrontar nuestros propios paradigmas. Por ejemplo, hay un principio que se llama, bueno, el nombre que tiene aquí en la currícula es "la historia va a algún lugar". ¿Cuál es la idea en realidad? La idea en realidad es que, como lo dije anteriormente, las verdades producen vida, las mentiras producen muerte, en este caso, por ejemplo, pobreza. En la historia va a algún lugar quiere decir que existen conceptos acerca del tiempo que bien pueden crearnos prosperidad, como que también existen conceptos del tiempo que bien pueden crear pobreza. Por ejemplo, la idea de que la historia va a algún lugar es la proyección del sentido del tiempo, donde el tiempo es como una línea progresiva, donde existe principio y existe final, que quizás es el paradigma dominante de las sociedades desarrolladas. Es decir, hacemos planes, ponemos objetivos y tenemos un punto de partida, pero nos proponemos hacer algo y pues caminamos en el sentido de eso, pero los días no son los mismos. Hay días para comenzar, pero van avanzando y hemos puesto una fecha donde nosotros vamos a terminar y esa fecha tiene que concluir con la idea de que hemos terminado y hemos logrado. Es decir, el tiempo no se ha desperdiciado, el tiempo se ha aprovechado útilmente según el plan. Pero existen sociedades donde el tiempo no tiene este mismo significado. Por ejemplo, en sociedades rurales, el tiempo suele ser descrito como un círculo, ¿no? Y donde todos los días son iguales, ¿no? Donde quizás las cosas se miden más por temporadas, ya llega la temporada de lluvia. Suelen ser mucho la característica de una sociedad rural. Pero, ¿qué es lo que sucede con este tipo de percepción del tiempo? Es que la gente no está acostumbrada al cambio. Tal vez los cambios los ponen incluso inquietos, los ponen nerviosos, se vuelven sociedades opuestas al cambio. Mi abuelo era un hombre pobre, campesino. Mi papá también heredó el campo y también era un campesino pobre. La siguiente pregunta es, adivina qué soy yo. Lo mismo, porque generación tras generación nada ha cambiado. Todo ha seguido así y no es porque las personas no hayan tenido probabilidades, sino que para que haya un cambio y para que las personas salgan de una situación y vayan a otra, tiene que haber una visión lineal y distinta del tiempo. O sea, la gente tiene que proponerse salir de Egipto y terminar en la tierra prometida. Es decir, tiene que hacer una ruta, ¿no? Y esto no es algo que la gente en Latinoamérica haga tan fácil, ¿no? Por ejemplo, yo a veces hablo con padres de familia que tienen una idea extraña acerca de cómo se producen las cosas en la vida. Pero las cosas en la vida se producen siguiendo una línea del tiempo donde uno logra objetivos. Por ejemplo, la educación de los niños. Y hay una manera de decir a veces esto, ¿no? Una mamá cuando describe a sus hijos dice, este niño me salió buenito. El otro me salió sin vergüenza. Esa palabra me salió es como decir, se produjo de suerte, ¿no? Y es que no es que las personas salen de una manera o de otra, sino que la conducta de los niños a lo largo del tiempo, hasta que se hacen jóvenes, es resultado de un plan que los padres tienen, ¿no? Por ejemplo, por lo menos es guiarlos en una educación básica que los haga personas más o menos provechosas. Nosotros quisiéramos muchísimo más, pero de ninguna manera ser tan descuidados en eso que los chicos terminen, digamos, pues hechos un desastre, tanto moral como académicamente, ¿no es cierto? Pero eso es muy común
Es como que la gente creyera que las cosas suceden solas y eso viene muchas veces de esta percepción del tiempo. Bueno, la historia va a algún lugar, refleja un paradigma donde nosotros nos hacemos conscientes de que nosotros mismos somos participantes de la historia, ¿no? Y que Dios ha hecho la vida de tal manera que todas las cosas tienen un plan y Dios nos hace responsables del tiempo y de la ejecución de ese plan. Es decir, no podemos vivir la vida simplemente sedentarios y vegetativos, tenemos que hacer logros en el tiempo. Y es como una semilla que se siembra y se requiere un proceso de tiempo y de cuidado, pero al final el propósito de la semilla no es quedarse como semilla, sino producir y revelar el plan que Dios tenía dentro de la semilla para que después se convierta en un árbol grande y fructífero. Ese es el plan de Dios. De manera que se requiere tiempo y se requiere una visión correcta del tiempo para lograr eso. Yo recuerdo que trabajábamos con chicos de comunidades en Guatemala y trabajábamos con esta idea del tiempo con nuestro personal. Y no sé por qué se volvió algo, digamos, interesante, algo bonito, esta idea de que Dios tiene un plan para mi vida. No sé, los evangélicos suelen decir eso cada vez que entra alguien nuevo a la iglesia. Dice, Dios tiene un plan para su vida. Pero no estoy seguro de qué es lo que realmente quieren decir, pero la idea suena bien. Dios tiene un plan para su vida, pero Dios necesita realizarlo. Esa es la idea, ¿no? Dios necesita que usted se comprometa a que ese plan se realice. Eso es lo que les falta en la frase, tal vez. Pero el tema es que la gente de nuestro personal lo captó y mientras trabajaban con estos jóvenes en las comunidades, porque es un programa de educación, empezaron a transmitirles la idea a estos jóvenes de que Dios tiene un plan para su comunidad. Y yo no sé, pero esa frase la llevaron de tal manera que al parecer alcanzó su correcto significado. Es decir, los chicos empezaban a decir, Dios tiene un plan para mi comunidad. Y yo me pongo a pensar y digo, qué sorprendente es caminar en la vida, digamos, si yo viviera una vida de comunidad como la de ellos. Y pienso muy individualistamente en que yo hago mi vida como yo quiera. Y otra cosa es que yo esté estudiando y me esté esforzando y tenga en mente la idea de que Dios tiene un plan para mi comunidad. Eso quiere decir que yo también puedo participar de ese plan. Que Dios tiene cosas buenas y que es una cuestión de tiempo y de responsabilidad el que esas cosas buenas vengan en el tiempo. Entonces, fue interesante porque esto fue escalando. Fue escalando porque estos chicos nunca, o sea, habían terminado, siempre se lograba terminar primaria en estas comunidades, una primaria de muy mala calidad, pero nunca estos chicos terminaban secundaria. De hecho, no había ni siquiera secundaria en las aldeas, tenían que ir al pueblo y en el pueblo pues ellos no tenían chances para estudiar. Entonces, lo interesante es que nosotros pudimos proveerles de un sistema a distancia de educación secundaria. Entonces estos chicos estudiaban en sus comunidades con esta idea, Dios tiene un plan para mi comunidad y yo soy parte de ese plan para la comunidad. Entonces el siguiente paso era, ¿tú qué quieres hacer cuando termines el colegio, cuando termines la secundaria? Yo quiero ir a la ciudad, estudiar para ser maestro y volver a mi comunidad para enseñar a los niños. ¿Qué era lo interesante de esto? Que estas comunidades eran comunidades de un grupo indígena que eran los pocomchíes, y no habían maestros pocomchíes. Todos los maestros que llegaban a sus pequeñas aldeas eran maestros que venían del pueblo y que eran por lo general gente de ciudad. Pero ellos querían cambiar ese paradigma, porque los niños, o sea, los maestros que vienen del pueblo no hablan el pocomchí. Así que los pobres niños tienen que venir y tratar de entender al maestro como puedan. Y poco a poco es así como los niños a veces logran aprender español. Lo que ellos querían era que en algún momento viniera un maestro y les enseñe a los niños en su propio idioma y que sea una persona como ellos. La gente de las ciudades vienen en un horario, porque de repente es una mamá o un papá que
Llegó a la escuela a las 9 de la mañana u 8 de la mañana y a las 5 de la tarde está desesperado por volver porque ya va a oscurecer y el pueblo está lejos. Pero en cambio decir que Dios tiene un plan para mi comunidad y yo quiero ser maestro es que yo voy a venir y me voy a quedar aquí, ¿no? Que es mi propio pueblo, son mis propios niños, les voy a enseñar en mi propio lenguaje y les voy a, voy a hacerlo de acuerdo a esta idea que Dios tiene un plan para mi comunidad. Bueno, el tema es que yo no sé cómo, pero una cosa tan simple empezó a volverse en algo sensacional y la verdad es que eso era un paradigma, ¿no? Caminar en la vida sabiendo que tú estás ejecutando un plan de Dios es, yo pienso que una cosa maravillosa en comparación de personas que simplemente viven sin un sentido de contribución en lo que están haciendo. El tema es que llegó el día en que tuvimos que graduar el primer grupo de jóvenes que terminaron la secundaria y fuimos al pueblo, alquilamos un auditorio grande y mucha gente de las aldeas estaban ahí en ese día, gente en ropa indígena y sus hijitos estaban con camisa blanca y con corbata. Y pues entregamos sus certificados a cada uno y todos estábamos maravillados porque por primera vez en toda esa región, en toda esa zona, la gente estaba terminando la secundaria. Y estábamos todos emocionados porque habíamos visto a esos chicos crecer hasta llegar a ese punto. Y entonces al final, en la ceremonia, había alguien que les preguntaba uno por uno, o sea, les entregaba su certificado y les decía, ¿y ahora qué vas a hacer? Y casi todos decían, voy a ir a tal sitio, al pueblo, aquí o allá, y voy a estudiar para ser maestro y quiero volver a mi comunidad. Y la otra, yo quiero ser enfermera y quiero volver a mi comunidad. Y era sorprendente que casi todos tenían como un denominador la idea de que ellos querían participar en lo que Dios quisiera hacer en su comunidad. Fue una idea muy sencilla, pero tomó que uno tuviera que entrenar a los trabajadores que participaron en ese programa, ayudarlos a salir de ese paradigma de la rueda que solamente gira y donde ellos se miran como que simplemente viven como vivieron sus ancestros, para que ellos lo transmitan a los jóvenes de las comunidades y estos salgan con otro tipo de ideas. El tema es que yo les cuento una cosa, que estaba en Santa Cruz, en Bolivia, hace unos 3 meses atrás, 4 meses atrás, no recuerdo bien, y recibí una llamada, tarde en la noche. Y cuando miro mi teléfono, me sorprendió de ver a un joven que yo no conocía, ¿no? Yo no conocía y dije, ¿dónde he visto? Y bueno, y contesté. Y me pregunta y me dice, por favor, estoy buscando al hermano Arturo. Yo le digo, yo soy. Qué bien, hermano, gloria a Dios, he dado con su teléfono. Y me dice, yo soy el hijo de fulano de tal, que era un hermano que estaba en nuestro programa. Y me acuerdo pues que él era un chiquitín en el tiempo que yo me fui. Y le digo, hola, ¿cómo estás? Y aquí y allá estuvimos charlando. Y entonces le empiezo a hacer preguntas. Y le digo, ¿y dónde está tu hermano mayor? Ah, él es maestro en tal comunidad. ¿Y dónde está tu hermana? Ella es maestra en tal comunidad. Y resulta que toda esa generación eran maestros que ya estaban dispersos por todas las comunidades. Y eso era algo impensable en ese momento, ¿no? Era impensable, era un sueño que nosotros hubiéramos querido que se realizara antes. Pero resulta que ahora ya en esas comunidades hay chicos que tienen una visión más bíblica y están impactando su comunidad desde ese punto de vista, con un solo paradigma, ¿no? La historia va a algún lugar. Y historias así son bonitas, pero esto representa justamente la aplicación de este principio, ¿no? Entonces nosotros podemos ver que estos creyentes no tomaron su educación como una cosa simple o una cosa secular, sino que lo tomaron como una cosa que venía del plan de Dios, ¿no? Y eso es lo que va a producir vida, y ha producido vida tal vez de alguna forma que nosotros no podemos pensar o no podemos imaginar ahora mismo, ¿no? También hay otros principios, un principio que a mí me gusta mucho, bueno, no se encuentra en pero bueno, hay un principio aquí que nosotros podemos encontrar que se llama, el hombre tiene dominio sobre la creación, ¿no? Este es un principio que nosotros lo podemos encontrar originalmente en Génesis, cuando Dios crea al hombre
y lo bendice y le dice, sé fructífero, multiplícate y ten dominio sobre la creación, sobre toda criatura que se mueve en la tierra, etc. Y nosotros podemos aquí encontrar algo que quizá la gente no vea tan claramente su aplicación en una situación de la vida moderna, pero es sorprendentemente claro verlo en el campo, por ejemplo, en la vida rural de sociedades pobres. Porque si nosotros podemos imaginar al hombre teniendo dominio sobre la naturaleza, dense cuenta que el dominio sobre la naturaleza tiende a producir prosperidad. Por ejemplo, yo recuerdo en Perú, en los años 70, a principios de los años 70, el gobierno le quitó sus territorios a los terratenientes de aquel lugar, de aquel país, por una ley, y se la entregó a los campesinos, que eran personas muy, muy pobres. Y estos campesinos, en cierta región, pues les tocó repartirse una tierra en lugares muy altos y realmente muy pobre, ¿no? Y ellos decían, ¿y qué podemos hacer con esto? Y entonces vinieron unos suizos y les dijeron, nosotros podemos ayudarles sembrando árboles, ¿no? Y convencieron al líder de la comunidad. Resulta que toda esta comunidad eran evangélicos, toda la comunidad. Y entonces el hermano que era líder escucha la idea de que se sembraran árboles y que en el tiempo eso pues les iba a generar alguna forma de prosperidad. Entonces él le propuso a la gente de la comunidad. Y la gente de la comunidad se irritaron. Y dijeron, ¿cuánto tiempo demora que crezca un árbol? Bueno, entre 20 y 30 años. ¿Y estás loco? ¿Y nosotros qué podemos esperar 20 o 30 años? Nos vamos a morir de hambre. Y él dijo, bueno, pero nos podemos morir de hambre sembrando árboles o nos podemos morir de hambre sin sembrar nada. Así que, ¿cuál escogen ustedes? Al final, no sé cómo es que ellos se animaron. Y un paisaje que era increíblemente desértico, empezaron a sembrarlo. Empezaron a sembrarlo y de eso ya han pasado, a ver, 70, 80, 90, 2000, ya han pasado casi ya 50 años. Y si ustedes van a encontrar, si no me equivoco, casi 15,000 hectáreas de árboles plantados en un bosque inmenso. Y son la comunidad de gente indígena más próspera que uno puede encontrar en todo el país. Y ahora ellos hacen muchísimas cosas porque diariamente explotan camiones y camiones de madera. Diariamente ellos producen también gran cantidad de productos aserrados de la madera, pero también se han diversificado porque han cambiado incluso el sistema ecológico del lugar y entonces ellos crían peces. En este año ellos, en un año dado, ellos estaban obteniendo 50 toneladas de peces, pero ya habían proyectado un trabajo para poder cosechar 5,000, ¿cuánto? Si no estoy seguro, si escuché bien la cantidad, eran 5,000 toneladas al año de pescado. O sea, se dieron cuenta que el dominio de la naturaleza genera prosperidad. Y claro, ellos son cristianos y tratan de hacerlo de la forma más ecológica posible, tienen su zoológico, cuidan los animales del campo, pero lo han transformado todo. Y eso es lo que Dios le dice al hombre, ¿no? Ten dominio sobre la creación. El correcto dominio de la creación produce prosperidad, pero si ustedes van a una sociedad que es pobre, lo que van a encontrar sorprendentemente es exactamente lo opuesto. Uno puede llegar a una comunidad donde ve mucha pobreza, niños enfermos. Por ejemplo, en Guatemala, los niños sufrían un nivel de desnutrición tan alto en algunas de estas comunidades que cuando llegaba el invierno en el lado norte, que es aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando llega la época de frío, el frío ataca como por olas de frío. ¿Ya? Nosotros en el sur les decimos surazos, pero son como olas, ¿no? Digamos, 3 días la temperatura va a bajar muy fuerte, pero luego se recupera un poco, porque así va entrando poco a poco el invierno. Pero estas olas llegaban a Guatemala
y producían 3 días, por decirlo así, de mucho frío. Y como es una zona tropical, la gente no tiene chompas, no tiene ropa gruesa, es por lo general húmedo. Entonces estos niños desnutridos enfermaban fácilmente de enfermedades broncorespiratorias. Y yo recuerdo que en un día, en una oportunidad donde hubo casi una semana de una baja de temperaturas, nosotros pudimos contar 15 niños fallecidos en las comunidades que estaban ahí nada más. 15 niños fallecidos. ¿Por qué? Porque por desnutrición ellos no se pueden calentar, no producen calorías, no tienen ninguna forma de alimento que ellos hayan almacenado y que los pudiera proteger del calor. Y 15 de ellos fallecieron. Y uno mira y dice, bueno, Dios le dio autoridad al hombre para dominar la creación, pero si el hombre no domina la creación, lo que va a suceder es que la creación lo va a dominar a él. Entonces, la muerte de un niño por desnutrición y por el frío es una forma de dominio que la creación tiene sobre el hombre. Si uno se fija, por ejemplo, en la pobreza rural, es eso exactamente lo que sucede. Parece mentira decirlo de esta forma, pero en sociedades rurales pobres, Dios que le ordena al hombre que domine la creación, es la creación la que lo domina. Le produce enfermedades. Si el hombre no puede dominar la agricultura, pues lo va a dominar el hambre, ¿no? Y va a haber muerte, va a haber miseria. Hay sociedades, por ejemplo, hay lugares, yo recuerdo bonitos, esto he visto en algunos lugares, donde la gente pobre a veces vive en parajes muy bonitos, donde hay un lago o un río, y son parajes preciosos, si uno los ve de lejos. Pero si uno se acerca, empieza a distinguir poco a poco toda la basura que hay en el lago, ¿no? Botellas de plástico y todo en el lago, en el río, y toda la contaminación que la gente produce. Y esa es una falta de dominio que al final produce destrucción. Van muriendo los peces, se va ensuciando el agua, etcétera, y la gente consume el agua, etcétera, etcétera. Es decir, tener dominio sobre la creación es un mandato bíblico sin el cual no se puede producir prosperidad. Y recuerdo que cuando estábamos en Bolivia, en una de las oficinas de Fundación contra el Hambre, estábamos hablando acerca de tener dominio de la creación. Y una de las cosas que apareció en la conversación cuando íbamos discutiendo el tema es, ¿qué representa la basura, por ejemplo, ¿no? La basura representa dominio sobre la creación, pues depende cómo uno lo ve. Por ejemplo, ¿qué se hace con la basura? Bueno, en muchos países subdesarrollados la basura es un tremendo problema ecológico y problema de salud, porque muchas veces se tira irresponsablemente en algún lugar. Les comento que no hace mucho en La Paz, en Bolivia, había le llaman relleno sanitario al lugar donde se tira la basura, y este relleno sanitario estaba mal construido en cierto lado de un cerro, y pues llovió y sucedieron cosas de este tipo, y finalmente se rompió la construcción que contenía el relleno sanitario, y toda la basura se deslizó a lo largo de un cerro, pero se veía un tremendo desastre. Y uno dice, y recuerdo que por esos días la municipalidad anunció que no iba a recoger la basura, porque no había dónde botarla. Así que la gente tenía que cuidar de su propia basura. Estos momentos de crisis son bastante interesantes. O sea, a uno le pueden enseñar mucho, ¿no? Porque, ok, chicos, no podemos botar basura, pero eso no se lo puedes pedir a nadie, ¿verdad? O sea, porque un poco como que compulsivamente y automáticamente todo el mundo genera basura, todo el mundo está tirando algo. Y entonces empezábamos a mirar el tacho de basura y decir, ¿quién botó esto, no? O ¿quién botó el otro? El hecho es que te das cuenta que somos muy irresponsables con la basura. O vemos cosas que alguien compró y no le gustó y simplemente lo tiró a la basura. Y digo, ¿por qué gastas el dinero en algo que
Y con mi esposa nos poníamos a pensar y decíamos que es increíble la tremenda irresponsabilidad que tenemos en la forma de crear basura. Bueno, ok, está bien si eso lo hacen personas que no conocen el Evangelio, que no conocen la Biblia, pero ¿qué tal si nosotros leemos que el hombre tiene dominio sobre la creación, que Dios nos ordena eso? Entonces tenemos que venir con un tema. ¿Cuál es el tema? Tenemos que definir teológicamente qué es la basura, ¿no? Y eso suena interesante. A ver, Dios creó todo, ¿y a qué hora creó la basura? Y ahí es donde nosotros empezamos a darnos cuenta que si redefinimos la basura en los términos en que la Biblia nos enseña acerca de Dios, de la creación y de su voluntad, pues vamos a salir con una respuesta muy distinta, ¿no? Vamos a salir con el hecho de que, bueno, tal vez Dios no creó la basura, ¿no? Así que todo lo que está en el cesto no es basura. Quizás cada cosa se puede reciclar, por ejemplo, ¿no? Cada cosa se puede reusar, hay cosas que se pueden depositar de otra forma. Y entonces en casa nosotros decidimos hacer, bueno, yo no sé si a ustedes les chocaría mucho si yo les digo este tema de la basura. ¿Cómo lidian ustedes con este tema de la basura en casa? Seguramente que la mayoría nos agarran en el aire, ¿verdad? O sea, no hacemos nada más que meterlo en una bolsa y tirarlo al basurero. O que pase el camión y se lo lleva. Yo recuerdo una vez estábamos viajando con mi esposa en un ómnibus yendo de Guatemala hacia México y el ómnibus era muy bonito, era muy lujoso y nos daban de comer a cada rato. Y cada vez que terminábamos de comer pasaba la señorita con una bolsa diciendo basura, basura, y recogía la basura y todo lo metía en la bolsa, de ida y de vuelta, de ida y de vuelta. En una de esas, el bus para en un lugar y pasa la señorita con las bolsas, abre la puerta y las tiró todas afuera. Y ya me puse a pensar y dije, ¿qué pasó aquí? Es decir, estamos en un carro lujoso, somos personas educadas, la señorita está bien vestida, es muy simpática, el viaje es muy bonito, hay música, hay televisión. Y mira, lo primero que hacemos con la basura es tirarla donde sea que caiga. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con la basura? ¿Podemos lidiar con eso bíblicamente? Yo les aseguro, queridos, que si los cristianos, que el número que seamos, el porcentaje que seamos en una sociedad, que empecemos a lidiar con la basura bíblicamente, crearíamos un enorme impacto en la sociedad, enorme, sin tener que hacer muchas otras cosas como poner universidades o hospitales o cosas así. Tan solamente lidiando con el tema de la basura, la sociedad estaría sorprendida. Estaría sorprendida si viera tan solo a los cristianos cómo lidian con la basura. Y pues yo recuerdo que en casa hablamos con mi esposa y dijimos, muy bien, vamos a lidiar con el tema de la basura. Entonces, por lo menos en lo que podamos, ¿qué hacemos? Vamos a hacer reciclaje. Está muy bien. Entonces, llamamos a nuestros niños y les dijimos, muy bien chicos, vamos a hacer reciclaje. Todas las hojas que la impresora escriba por un lado, pero que en el otro lado están limpias, se prohíbe botar esa hoja a la basura. Hay que guardarlas en una caja. Esa caja es una caja de reciclaje. Entonces, ¿qué va a pasar con esas hojas? Pues podemos agarrar y ordenarlas todas con la cara limpia para arriba y pues engramparlas y usarlas como blocks para terminar de usar la hoja. Y cuando se termina de usar eso, ¿qué se hace? Recién pasa a otra caja, que es la caja de reciclaje. ¿Qué se hace con eso? Pues cuando se llena, alguien tiene que tomarse el tiempo y tiene que gastar dinero llevándolo a lugares donde allá se recicla papel, porque hay lugares donde se recicla papel. Muy bien, vale la idea. Entonces, introdujimos eso en la educación de nuestros hijos y tratamos de crear esa cultura de las cajitas de reciclaje. Si uno se pone a pensar, dice, yo no necesito hacer eso, basta meter todo en la bolsa y lo tiro hacia el basurero y pues me ahorro el espacio, me ahorro el trabajo y me ahorro el tiempo, es verdad, ¿no es cierto? Pero yo les aseguro, queridos, que si nosotros tomamos, por ejemplo, un principio bíblico como el hombre debe tener dominio sobre la creación,
y se propone hacer cultura en su casa con una cosa tan simple, ahí es cuando tú tienes la oportunidad de cosechar conocimiento de Dios porque estás practicando su palabra. Eso es lo que a mí más me cuesta hacer que la gente entienda. Muchas veces uno va a la iglesia y ¿qué es lo que la gente, cuál es la expectativa de la gente en la iglesia? La expectativa de la gente en la iglesia es que en algún momento, de alguna manera, se sienta bendecido por Dios en su comunión espiritual. Entonces, cantamos alabanzas, oramos, escuchamos una prédica y uno quiere salir de la iglesia y decir, Dios me ha hablado, ¿verdad? Es decir, he tenido un contacto con Dios de alguna manera. Pero eso no se limita a eso solamente. Yo les aseguro que si ustedes entendieran el principio de que el hombre tiene dominio sobre la creación y lo vuelven alguna forma de actividad cultural, Dios va a respaldar su palabra. Y en las actividades que uno haga para ya sea reciclaje o el cuidado del ambiente, lo que sea, y lo hace como para el Señor, no es solamente una actividad, sino que lo hace como para el Señor, le está dando a Dios la oportunidad de glorificarse en la obediencia de uno. Bueno, el tema es que educamos a nuestros hijos con esa idea de las cajitas de reciclaje, o sea, nos tomábamos el trabajo, gastábamos nuestro tiempo, gastábamos el dinero en reciclar las hojas. Y bueno, mis hijos después crecieron y se fueron todos de la casa, así que ya no había mucho que imprimir en la impresora y recuerdo que con mi esposa nos fuimos de viaje porque ella estaba recuperando de salud, así que ya vivíamos solo los dos solos, así que poco a poco este tema de la caja de reciclaje fue quedando en desuso, ya no las utilizábamos prácticamente. Pero mi hijo mayor volvió de la universidad, se quedó con nosotros y él tenía su habitación en otro piso y bueno, ahí tenía sus cosas, su impresora y todo. Y un día baja con un paquete de hojas, abre la puerta y yo y mi esposa estábamos sentados ahí en el sillón y nos mira. Y nosotros lo miramos y él nos pregunta y nos dice, ¿dónde está la caja de reciclaje? Y con mi esposa nos miramos y dijimos, caja de reciclaje. ¿Y qué resulta? Que él no había olvidado lo de la caja de reciclaje porque eso era una cultura en la casa. Entonces nosotros no sabíamos cómo disculparnos al decir, bueno, ya no utilizamos caja de reciclaje hace tiempo porque ya no había necesidad. Otra vez él mismo nos dijo, esto no está bien, fue y él mismo consiguió las cajas, organizó otra vez las cajas de reciclaje, pero esta vez ya no era solo papel, esta vez también era plástico, así que en la casa está prohibido botar cualquier cosa de plástico. Todo lo que es de plástico primero se lava y luego se empaqueta y se va amontonando en una caja. Luego todo lo que es cartón, todo eso también, todo lo que venga cereales, todo se va acomodando en otro lado. Y todo lo que es posible de reciclar en el cuarto de él tiene un lugar. Entonces yo siempre me tomo el trabajo de ir arriba y poner las cosas donde corresponden. Y él se toma el trabajo de recolectar todas esas cosas y en su momento llevarlas al lugar que les corresponde y entregarlas para reciclaje. Y yo me sorprendo y digo, eso es parte de una cultura bíblica, ¿no? Y hablamos bastante del asunto y yo digo, ahí hay mucho de, si nosotros buscamos el rostro de Dios obedeciendo en algo que Él quiere para nosotros como un principio, pues Dios nos va a hablar. Y si nosotros lo volvemos en una cultura, aseguramos que por generaciones esto se transmita y lo que a mí me costó con el tema de la basura, ya no le costó a mi hijo. Y seguramente que cuando él tenga niños, eso va a ser algo hasta divertido, entretenido, ¿verdad? De modo que, cuando logramos eso, si todos los cristianos, como les vuelvo a decir, de una ciudad nos dedicáramos al reciclaje, pues con toda seguridad impactaríamos la ciudad. Podríamos de repente hasta proponer cambios de políticas en el gobierno, en las leyes acerca del reciclaje, acerca de la basura o del envasado, en fin, muchas cosas en términos comerciales y en términos legales e impactar positivamente y traer una cosmovisión bíblica. Hay algo aquí que yo quiero decirles y yo no sé, pero creo que estas cosas se van entendiendo con el tiempo. Pero mira, por ejemplo, nosotros los cristianos tenemos una forma de entender nuestra fe. Por ejemplo, yo voy a la iglesia y le pido a Dios cosas.
La mayoría de nosotros pedimos cosas hechas. Por ejemplo, Señor, digamos, ¿me entiendes? O sea, quiero tal cosa. Lo que Dios haría es darnos una semilla y luego decirnos, anda, ve y plántala. Y si tú la plantas y sigues plantando, vas a crear al final lo que tú le estabas pidiendo a Dios. O sea, ¿qué es lo que sucedió? Porque Dios no te dio directamente lo que tú pediste, porque lo que Él quiere, y ojalá todos pudieran entender esto claramente, es que la práctica de principios nos lleva siempre a través de un proceso. O sea, los procesos son buenos. Es mucho paganismo ir donde Dios y pedirle cosas. Es decir, esa es una forma de paganismo. Y hay gente que hace cristianismo de eso. Venga usted, pídale a Dios y Dios le va a dar un carro, Dios le va a dar esto, Dios le va a dar aquello. Eso es paganismo. Lo que la Biblia nos enseña es que nosotros debemos ser obedientes a Dios en sus principios, pero al hacerlo nos vamos a exponer a atravesar un proceso. ¿Y dónde se glorifica a Dios? Dios se glorifica en el proceso. Es decir, el proceso, el vivir diariamente lo que estamos esperando que se cumpla, es lo que nos ayuda a caminar en el conocimiento de Dios. A ver, ¿cómo lo grafico? ¿No? Es decir, la Biblia dice, por ejemplo, que el sembrador siembra la semilla con esperanza, dice, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la Biblia hay tres cosas, ¿verdad? La fe, el amor y la esperanza. Y dice que son esas tres cosas son cosas eternas. Los dones espirituales, porque esto lo dice creo que en Corintios, los dones pasan. O sea, hay muchas cosas que pasan, que no son realmente lo que a nosotros nos va a beneficiar. Pero lo que nos va a beneficiar, por ejemplo, es la fe, el amor y la esperanza. Pero, ¿sabes qué es la idea de esperanza? La idea de esperanza es que si Dios me da una semilla, ¿no? Dios te da una semilla. Dentro de la semilla hay un plan, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que necesitas para que se realice ese plan? Se necesita tiempo y esperanza. ¿Te das cuenta? Es interesante, pero en el diseño de la creación, la esperanza es muy importante. O sea, no es que tú obtienes de Dios una cosa milagrosamente y te ahorraste el trabajo, sino que Dios te da a ti los recursos iniciales y tú tienes que ir a través de un proceso. En ese proceso lo vas a conocer más. Dios se va a glorificar más y al final vas a obtener lo que le pediste. ¿Te das cuenta? Y toma tiempo, pero necesitas esa claridad, de modo que cuando un campesino toma una semilla y lo siembra, él sabe lo que ha sembrado. Entonces, él siembra, luego riega, limpia las hierbas, cuida que los animales no destruyan, o sea, pasa un tiempo y él está seguro que va a salir un árbol. Está bien seguro, o sea, eso no puede fallar porque Dios no falla. Esa misma certeza es lo que la Biblia dice que el creyente debe tener cuando camina delante de Dios, en ese sentido. Entonces, es tonto pedirle a Dios, digamos, ciertas formas de prosperidad, dame dinero, dame esto, dame aquello, cuando Dios ya ha abierto para nosotros una gran probabilidad de obtener muchas cosas tan solamente a través de los procesos. Entonces yo le digo a la gente, mira, donde sea que te hayas quedado en el colegio, anda, vuelve allá y ponte a estudiar. Y ten confianza, Dios te va a llevar a una cosa increíble y es así como sucede. Yo recuerdo que trabajábamos con estos pastores ahí en Guatemala y ninguno de ellos había terminado primaria. Alguno había terminado primaria, pero eran así algunos de los más jóvenes y más listos, los más viejos no habían terminado primaria. Y entonces yo les dije, miren, señores, mientras vamos trabajando, yo les animo a que terminen sus estudios. Algunos de ellos ya eran hombres mayores, tenían 50 años. Y todos dijeron amén, excepto uno. Este uno decía, pero yo ya estudié hasta tercero y bueno, yo quiero partir de tercero, pero yo lo que les proponía era que todos volvieran a cero, porque lo que habían estudiado no era muy valioso, para ser francos. Y le digo, no, mira, le digo, ¿por qué no vuelves a cero y empiezas con todos?
Y así vamos a trabajar todos juntos. Bueno, era un sistema de educación para adultos, de modo que el tiempo era más breve, ¿no? No son todos los años que le toma a un niño terminar primaria y luego terminar secundaria, sino que todo eso iba a tomar como 6 años. Bien, entonces todos empezaron y iban año a año, pero el que no quiso, no lo hizo, se quedó ahí en tercero. No, yo no quiero participar. Bien, genial. Llegó el tiempo en que todos se graduaron. Y todos estaban sorprendidos cuando tenían su certificado y decían, no puedo creer, he terminado. Y ¿cómo se llama? Y uno de ellos incluso vino a la oficina donde yo estaba y viene y me dice, hermano, adivine qué ha pasado. Ha venido una institución, no sé qué nombre tenía, a mi comunidad y estaban buscando un maestro que hablara pocomchi, ¿no? Y allá en Guatemala bastaba que termines secundaria para poder ser maestra. Y preguntaron quién había terminado secundaria y yo era el único que había terminado secundaria. Y me nombraron maestro y vino con su chamarra así de cuero, bueno, era de plástico, pero que parecía cuero, pero vino todo orgulloso a decirme, me han nombrado maestro y usted nos dijo al principio que estudiáramos y que hiciéramos esto y aquello. Y yo no creía, pero ahora soy maestro en mi comunidad. Es sorprendente, Dios te bendice, pero lo importante es que tú sigas el proceso. La bendición está en el proceso, no necesariamente en el producto final, ¿no? Entonces, esto se aplica en casi todo orden de cosas, sea, digamos, estudios, sea trabajo, ¿no? Es un principio importante, ¿no? Y en el proceso, pues, lo que adquirimos como fruto fundamental es el conocimiento de Dios. La verdad es que nosotros menospreciamos los procesos naturales que Dios ha creado y alabamos los milagros porque de alguna manera parecen como una trampa, ¿no? Dios me dio esto sin que yo trabaje o Dios me bendijo con aquello. Está bien. Bajo ciertas circunstancias, algunas cosas de esas pueden ser bonitas, maravillosas y pueden representar una forma en la que Dios se glorifica, pero no debes perder nunca de vista los procesos que son propios en tu propia vida. Sé un estudiante para la gloria de Dios. Si no eres responsable con eso, no te va a ir bien, no importa qué es lo que hagas después, ¿no? O sé un buen trabajador para la gloria de Dios, porque si pasan los años en tu trabajo y no lo haces como para el Señor, después no te estés quejando. Dios mismo no te va a respaldar, porque Él se glorifica en el trabajo, en el proceso. Lo que a mí me llama la atención mucho de eso es que es el diseño de la creación. Es decir, no va a haber un momento en la vida, ni ahora ni después, donde Dios va a empezar a regalarnos así, digamos, como lloviendo del cielo cualquier cosa. Aun cuando sea en la nueva creación, Dios siempre va a traer los procesos, pues los procesos producen fe, ¿no? Producen madurez, producen amor, como tú dices, producen esperanza. Y en sí mismos son muy constructivos, ¿no? Son muy potentes. Yo personalmente no he trabajado en contextos de violencia, así de ese tipo de violencia, ¿no? Yo no, pero conozco de ministerios, por ejemplo, carcelarios. Hay un ministerio carcelario, si no recuerdo si es en Ecuador, donde a través de este Jail and Prison Fellowship, porque el fundador de Jail and Prison Fellowship era Chuck Colson, y Chuck Colson tenía la idea de cosmovisión bien clara. Entonces él animaba a su gente a trabajar con cosmovisión bíblica, con gente que estaba en la cárcel, y he escuchado historias asombrosas de reformas dentro de las penitenciarías con la idea justamente de esto. No sé cómo le llamaban a este proceso, pero era muy interesante. Y algo escuché de un abogado en Ecuador que empezó a trabajar con presos y a hacer una forma de clasificación dentro de la cárcel, que después las autoridades le dieron mucho respaldo, donde él podía ir llevando a los presos a situaciones de una total regeneración, que era sorprendente y donde ellos ya prácticamente no necesitaban ni vigilancia ni nada. Y era una de las cosas que Chuck Colson decía, que la fe bíblica es una de las formas más poderosas de restaurar a las personas.